Y ahora, Padre, queremos poner en tus manos el mensaje, queremos poner en tus manos la enseñanza que tú nos vas a dar en este momento. Señor, te necesitamos, en ti, Señor. Estamos confiando, en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren buscar en su Biblia? Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 3. Y dice la palabra en uno de los salmos, en el Salmo número 14. Dice la Escritura de la siguiente manera, Salmo 14, versículo número 2, que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. En otra parte de la Escritura, también en el Antiguo Testamento, dice que los ojos de Dios miran, los ojos de Dios buscan encima de toda la tierra, mirando los corazones de los hombres. Así Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Y qué fue lo que Dios vio? Cuando Dios miró y Dios puso la atención al corazón de los hombres por encima de la tierra, ¿qué fue lo que Él vio? En Isaías 53, en el verso 6, dice de la siguiente manera: esto es lo que Dios vio, que todos nosotros, sin excepción, cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos descarriamos, nos salimos de carril, nos salimos del camino, nos salimos de la vereda que estaba preparada para nosotros. ¿Qué fue lo que Dios vio? Que cada uno de nosotros, que todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas, que cada uno de nosotros nos habíamos apartado de su camino, de su voluntad, de su deseo, que como ovejas nos habíamos descarriado y que cada uno de nosotros se había apartado por su propio camino, dejando a un lado el camino de Dios, dejando a un lado la voluntad de Dios, haciendo a un lado la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. La dejamos a un lado para seguir nuestros propios caminos, en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos. Romanos capítulo número 3, y vamos a ver el versículo número 18. Descarriados como ovejas, cada uno de nosotros apartados a nuestro propio camino. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, versículo 18, capítulo 3. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. El respeto que merecía Dios, la honra que le merecíamos dar a Dios, la dejamos en un lado, la hicimos a un lado. No hay temor de Dios. Si Dios dice, no importa. Si su voluntad es, no importa. Ahora nosotros estamos en nuestras propias ideas, buscando nuestros propios motivos y nuestros propios deseos. Nos hemos enemistado con Dios en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Ahí mismo en Romanos 3, en el verso 11, haciendo cita del salmo que veíamos en un principio, que Dios miró sobre la tierra a los hijos de los hombres, dice que Dios esto fue lo que encontró. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto es algo que no nace solo en el corazón del hombre, no se origina, no nace. El corazón del hombre no produce, no va tras la búsqueda de Dios. No hay quien entienda. No captamos, no entendemos. Cada uno de nosotros en nuestras propias ideas, en nuestras propias intenciones, no hay quien busque, no hay quien vaya tras de Dios. A Dios lo hacemos a un lado, lo hemos quitado, lo hemos hecho para un lado. Versículo 12. Todos se desviaron. ¿Qué es una desviación? Había un camino, había un carril, nos hemos descarriado, nos hemos desviado, hemos tomado otro destino, a diferencia del destino
que Dios nos había marcado y que Dios tenía puesto delante de nosotros, ahora nos hemos descarriado y nos hemos desviado en el camino. Y sigue diciendo Dios, aún se hicieron inútiles. Es decir, el camino, el propósito que Dios tenía, lo quitamos, lo hicimos a un lado de nuestra vida. Nos hicimos inútiles al propósito de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Cada uno tras su propia intención, cada uno tras su propio deseo. Cada uno nos hemos descarriado como ovejas. Cada uno tomamos nuestro propio camino, un destino diferente, un final diferente al que Dios tenía delante de nosotros. Y siendo que Dios es bueno y solamente Él es bueno, pues ahora no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado, no hay justo ni aún siquiera uno. Así que entonces, resumiendo un poquito, Dios mira y todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos hemos enemistado con Él, hemos hecho a un lado su voluntad y cada uno de nosotros yendo tras nuestro propio deseo. Romanos 3, versículo número 17. Por lo tanto, esta fue la consecuencia. Por lo tanto, habiendo tomado otro camino, otras veredas, no siendo el camino que Dios había trazado para nosotros, dice la Escritura en el verso 17, no conocieron camino de paz. No conocieron un camino. No tomaron decisiones y no fueron tras lo que iba a traer paz, seguridad, confianza y tranquilidad a sus vidas. Hemos tomado otros caminos que no llevan a la paz, caminos que no llevan a la tranquilidad, a la seguridad y a la confianza. No conocieron camino de paz. ¿Y qué es lo que el hombre entonces ha conocido? Caminos de intranquilidad, de inseguridad. Solamente mira la situación del mundo en este momento. Solamente mira las condiciones del mundo. Solamente mira por lo que estamos atravesando, lo que está sucediendo y lo que está pasando. Si abrimos los ojos, si con nuestra mente ponemos atención, nos damos cuenta que nuestros caminos no nos han llevado a la paz. Nuestros caminos no han sido buenos para llevarnos a la tranquilidad, a la seguridad, sino que lo único que vemos es temor, miedo, inseguridad. Isaías 59, te lo voy a leer. Si lo quieres buscar, búscalo rápidamente, porque vamos a regresar ahí donde estamos en Romanos. Isaías 59, 8 dice, siendo que nos descarriamos y dejamos el camino de Dios, dice, no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Dios es justo. Dios hace justicia. Su palabra es justicia. No hay justicia en nuestros caminos. Como no hay justicia en nuestros caminos, como Dios no está presente en nuestros caminos, su voluntad ha sido hecha a un lado, no hay paz en nuestros caminos. Nuestras veredas, sigue diciendo, son torcidas. No es el camino recto, el camino angosto que lleva hacia arriba y que lleva a la vida. Son veredas torcidas. Cualquiera de nosotros que anda por esos caminos, como veíamos hace un momento, no hay uno que no camine esos caminos. Nuestras veredas son torcidas y cualquiera que fuere por ellas no conocerá la paz, no dormirá tranquilo, no vivirá seguro y confiado. Nos hemos apartado
Las veredas son torcidas y no son caminos de paz. Son caminos de inseguridad, caminos de miedo, de temor. No hay confianza en ello. Isaías 48, 18. De la misma manera como se dice una cosa, Dios nos dice la otra. Isaías 48, 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, si hubieras tomado mi camino, si hubieras caminado en mi voluntad, si hubieras atendido a mis mandamientos, no fueran tus veredas torcidas en las que no hay paz. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz fuera como un río, dice Dios. Tu justicia fuera como las ondas del mar. Pero Dios miró desde los cielos y nuestras veredas eran torcidas, descarriados estamos, desviados estamos del camino de Dios. Si hubiéramos hecho lo bueno, lo que Dios dice y manda, nuestra paz sería como un río. ¿Y qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que nuestros ojos ven? ¿Qué es lo que nos anuncian en la televisión, en el periódico? Abrimos los ojos y lo que vemos es temores, miedos, angustias, así como lo dice la palabra. Romanos capítulo número 2, verso 9. Tribulación y angustia. ¿Qué es lo que recogemos? Dice Dios que en esas veredas no hay paz. Nos dice Dios que no hay seguridad ni tranquilidad para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que levantamos? ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Dice Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, que ha dejado a un lado a Dios. En las escuelas, haciendo a un lado a Dios. En las cortes, en los juicios, haciendo a un lado a Dios. Se fundan y se establecen políticas haciendo a un lado a Dios, no considerando a Dios. En los congresos de los países, Dios nada tiene que ver con nosotros. En este congreso, aquí nada tiene que ver Dios. ¿Y qué es lo que levantamos? ¿Qué es lo que cosecha el hombre? ¿Qué es lo que cosecha esa nación por hacer a un lado a Dios? Tribulación y angustia. Mira los países encima de la tierra. Mira el país en el que vivimos. Ve lo que estamos cosechando en este momento. Tribulación y angustia. Y buscando en el diccionario, tribulación, dice el diccionario, es un padecimiento. Es algo que padeces, es algo que te ha enfermado, es algo que está enfermando a la humanidad por haber tomado una vereda torcida, por haber recorrido un camino que no es el que Dios puso delante de nosotros. Tribulación es un padecimiento, es una enfermedad espiritual, una enfermedad del alma, una enfermedad del corazón y de la mente, una enfermedad que trae pena, dolor, sufrimiento, una pena que es un martirio, es un tormento. Esa es la vida encima del mundo. Esa es la vida de lo que vemos en la televisión, en las noticias, en los periódicos. Tribulación y angustia. Angustia, es decir, nerviosismo, miedo, intranquilidad, inseguridad, inquietud, tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo. Tribulación y angustia por haber dejado el camino de Dios. Y si regresamos a Romanos 3, ahora en el verso 16, número 1, no hay paz en nuestro camino. Como no hay paz en nuestros caminos, haciendo lo malo, lo que levantamos y cosechamos es tribulación y angustia. ¿Qué más levantamos? ¿Qué más cosechamos? Dice verso 16, quebranto
y desventura hay en nuestros caminos. Tribulación, angustia, ahora quebranto y desventura. Otra vez buscando en el diccionario, quebranto, quebrantamiento. ¿Qué quiere decir eso? Lo quise hacer notar en este momento porque abre nuestros ojos. Apartarnos del camino de Dios, hacer a un lado a Dios, enemistarnos con Dios en nuestros propios deseos e intenciones y dejarlo a Él por un lado. Veredas torcidas en donde no hay paz, veredas torcidas donde cosechamos tribulación y angustia y ahora quebrantamiento. Déjame decirte lo que dice el diccionario. ¿Qué quiere decir quebrantar? Algo que es quebrantado. Dice, es romper una cosa con fuerza. El espíritu del hombre que es quebrantado, la salud del hombre que es quebrantada, la mente del hombre que en ese deseo tras de ir de nuestras propias intenciones, de nuestros propios pensamientos, el estado físico, el estado mental, el estado espiritual que es quebrantado. ¿Qué es quebrantar? Hacer añicos, hacer pedacitos, es moler algo. Así el espíritu del hombre que es quebrantado con el miedo, con el temor, con la angustia de las cosas que se vienen encima, que si una pandemia, que si la tercera ola, que si la cuarta ola, que están proponiendo los políticos en Europa, que la nueva identificación y el pasaporte que te identifica como miembro que ya está cumpliendo con las normas que establece el gobierno mundial. Romper una cosa en partes chiquitas, romper una cosa haciéndola añicos. Quebrantar quiere decir también debilitar. El hombre se debilita físicamente, mentalmente, listo para que sea tomado y esclavizado. Sigue diciendo también la definición, es perder la fuerza, perder el brío, a manera de que no puedas ni siquiera responder a lo que te están poniendo enfrente. Y la última cosa que te quiero comentar acerca de lo que dice el diccionario, ¿qué quiere decir quebrantar? ¿Qué quiere decir el quebrantamiento? Que una persona se debilite físicamente y pierda la salud. Como ovejas nos hemos apartado, nos hemos descarriado. Cada uno de nosotros ha tomado su propio camino, olvidándose y haciendo a un lado el deseo, la voluntad de Dios, dejando a un lado el camino angosto que lleva a la vida, tomando el camino que nos lleva a la tribulación, a la angustia, el camino que nos lleva al quebrantamiento y a la desventura. Nuevamente, buscando en el diccionario. ¿Y qué es eso de la desventura? Porque quebranto, angustia, tribulación viene a nuestras vidas, pues ¿qué es la desventura? Desventura, los sinónimos son desgracia, desdicha, infortunio, infelicidad. Todo por descarriarnos a nivel gobierno, a nivel personal, a nivel empresa, a nivel finanzas, por dejar a un lado a Dios y su buen deseo. Desgracia, infortunio, infelicidad, desventura, cosas que vienen a nuestra vida y que vienen trayendo solamente cosas malas. Si nos ponemos a ver qué pudiera estar enfrente de la humanidad, cualquiera podría decir, no vienen cosas buenas. Y estos que a través de un reloj marcan cómo está la condición de la humanidad, dice que solamente falta un segundo o 2 segundos para que todo esto quede destruido. Pero no todas son malas noticias.
Las buenas noticias siguen estando en Dios. Las buenas noticias siguen estando en Cristo. El mundo te da tribulación, angustia. El mundo te da quebranto, desventura. No hay paz en nuestros caminos, pero el camino de Dios sigue estando ahí presente. Todos nos vamos ahora en este momento a Isaías 53. Versículo número 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó y nos apartamos por nuestros propios caminos, en nuestras propias ideas y pensamientos, haciendo a un lado a Dios y respondiendo a la serpiente cuando dijo en el huerto al primer hombre y a la primera mujer: con que Dios les ha dicho. Pero no se fijen en lo que Dios dice, háganlo a un lado. ¿Por qué? Porque cuando lo hagan a un lado y ustedes vayan tras sus propios deseos, pensamientos e intenciones, entonces serán como Dios. Cada cual se apartó por su camino. Nos hemos descarriado, cada uno de nosotros como ovejas, y eso es lo que hemos cosechado: angustia, tribulación, quebranto, desventura. Pero dice el final del versículo número 6, así como cada uno de nosotros nos apartamos por nuestros caminos, levantando esa cosecha de desgracia, Dios cargó en Cristo, Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Cosa buena habíamos hecho? Ninguna. ¿Algún buen deseo, alguna buena intención en nosotros? Ninguna. La buena intención y el amor de Dios, buscando lo que se había perdido, y Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ahí lo puso Dios, mi pecado, el pecado de cada uno en mi familia, el pecado de cada uno en mi nación, el pecado de cada uno que ha caminado encima de esta tierra, esos caminos torcidos, Dios los cargó encima de Cristo. En Cristo fue el pecado de todos nosotros. Versículo número 5, uno antes. Cristo fue herido. Cristo fue herido por nuestras rebeliones. El castigo que nosotros merecíamos es angustia, tribulación, quebranto, desventura, miseria, inquietud, miedos, temores, desgracias, infortunio. Todo eso, cuando Dios carga en Él el pecado de todos nosotros, Él herido fue. Él llevó todo eso por nuestras rebeliones. Molido fue, quebrantado fue, hecho añicos, molido Cristo fue por nuestros pecados. El castigo que nosotros levantábamos, que estábamos cosechando, las consecuencias que nosotros estábamos levantando por desobedecer, hacer a un lado a Dios y seguir la vereda torcida, fue sobre Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo para que a nosotros viniera la paz, para que sobre nosotros viniera la paz, fue sobre Cristo. ¿Qué merecíamos? Quebranto, angustia, desgracia, infortunio, temores, miedos, ansiedad. Lo merecíamos, pero todo eso, por cuanto Dios puso nuestro pecado en Cristo, todo eso Cristo lo sufre en la cruz. La corona era para nosotros, la corona de espinas. Los clavos eran para nosotros. El sufrimiento de la cruz eran para nosotros. La lanza que atraviesa el costado era para nosotros. La burla, el escupitajo eran para nosotros. Las patadas y las bofetadas eran para nosotros. Pero Dios quiso, en su buena voluntad, en su amor por ti y por mí,
Dios quiso cargar nuestro pecado en Cristo. Y la consecuencia de nuestros malos caminos, el castigo, Cristo lo lleva. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si la consecuencia fue sobre Él, la consecuencia fue quitada de mí para que sobre mí, para que ahora en mí, la angustia ya no tuviera parte. La tribulación huyera. El quebranto y la desventura se fuera. La miseria, la desgracia se fuera de mi vida, para que sobre nosotros viniera la paz de Dios. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos estamos invitados a participar de la cena del Señor. Todos estamos invitados a tomar la cena de una manera digna, de una manera como Dios lo requiere y el sacrificio de Cristo lo requiere. Tomemos ahora la galleta. Esta es la última cena del Señor con sus discípulos. Y el Señor, participando de esa última cena con sus discípulos, parte el pan, dándole gracias a Dios, y les dice a sus discípulos: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Nosotros nos descarriamos y estamos cosechando lo que merecían nuestras obras, nuestras acciones. Pero Dios, en su buena voluntad y demostrando su amor por nosotros, siendo lo que éramos, carga sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Y Cristo herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto es mi cuerpo, dice Cristo, que por ustedes es partido, para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros fuéramos sanados. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor Jesús, por el castigo que llevas en la cruz en mi lugar, en nuestro lugar. Muchas gracias. En este momento entiendo que el castigo que yo estaba levantando, que la cosecha que yo levantaba de miseria y desgracia, de infortunio, Cristo la lleva y ahora somos libres. Por la llaga de Cristo recibimos esa paz. Por la llaga de Cristo recibimos la paz de Dios y por su llaga somos nosotros curados. Tomamos la galleta. Igualmente, en aquel momento de la última cena, así como el Señor tomó el pan, ahora tomó la copa. Tomemos nosotros también el jugo de uva. Y les dijo: esta es mi sangre que por ustedes se derrama. Esta es mi sangre que se derrama por muchos para perdón de sus pecados, para remisión de sus pecados. Una persona, cuando comete un delito, luego es condenada por el delito que cometió, porque se le halló culpable. Ahora Cristo ha llevado el castigo por nosotros, y por medio de su sangre, lo que hace su sangre nos limpia de todo pecado y nos deja como si nunca hubiéramos hecho esa rebelión, como si nunca hubiéramos dejado a Dios en un lado, como si siempre hubiéramos sido santos y sin mancha. Si nuestros pecados han sido rojos como la grana, ahora como la nieve son emblanquecidos. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre del nuevo pacto, que nos deja limpios como si nunca te hubiéramos dado la espalda, como si nunca hubiéramos hecho maldad, como si nunca hubiéramos tomado la vereda torcida. Podemos tomar ahora el jugo de uva.
Gracias, Señor Jesucristo. Repite conmigo esta pequeña oración. Señor Jesús, abro mi corazón y en este momento, y habiendo participado de tu cena, te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Soy tuyo, vivo para ti. En el nombre de Jesús. Amén.